La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Viajeros y viajeras del departamento de Boyacá, la travesía, historia de Tibasosa y el mundo les abre sus puertas con una serie radial de 10 capítulos. Sean bienvenidos a la fiesta de la memoria. Segundo capítulo: Travesía por la conquista y la colonia española. En este capítulo exploramos al continente de América, iniciando en el siglo XV y XVI después de Cristo, el progreso de las ciencias y las exploraciones oceánicas. El reino español buscaba nuevas rutas comerciales con el oriente y más fuentes de oro y plata. Los reyes de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, aceptaron un plan de Cristóbal Colón de conquistar más tierras. La expedición sale de España el 3 de agosto de 1492, con 3 embarcaciones y 120 hombres. El 12 de octubre de 1492 tocan suelo americano, más exactamente las islas de Centroamérica. Quienes dirigieron la expedición creyeron haber llegado al Japón y China. A partir de esta odisea, inician múltiples viajes encontrando más territorios y más tarde el continente de América del Sur. Ya en territorio de América, las capitulaciones o permisos los daba la corona para explorar territorios y someter a los indígenas. El primer español que pisó tierras colombianas fue Alonso de Ojeda en 1499, pues habían tenido licencia para rescatar oro y perlas, regresando con estas y con esclavos a España. Desde España, Gonzalo Jiménez de Quesada es enviado a explorar las tierras del sur debido a la escasez de alimentos y la hostilidad de algunos indígenas, además de la búsqueda del Perú y el nacimiento del río Magdalena. Esta expedición tuvo varios inconvenientes y dificultades. Contaba con 800 hombres, 70 caballos y 7 embarcaciones. El hombre blanco aparece en 1537 en Tibasosa, cuando el explorador Gonzalo Jiménez toma Tunja y luego sigue por Paipa, Duitama, pasando por el caserío indígena de Tibasosa hasta Sogamoso, donde llega el 4 de septiembre del mismo año. Durante la toma del Templo del Sol, por accidente los españoles lo incendian y se cree que duró un año en apagarse este templo. La región descubierta por Quesada recibió el nombre de Nuevo Reino de Granada. En 1538 funda la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Existió un contraste entre la forma natural, como vivían los aborígenes, y la forma imponente y extraña en la vestimenta de los exploradores españoles, al punto que los indígenas pensaban que jinete y caballo eran una sola persona. Los españoles se apoderaron y tomaron posesión de las tierras. Hubo violencia, crueldad, profanaciones,
engaños e incendios. Tibasosa tuvo vecinos guerreros como el cacique Tundama, que murió de martillazos por los conquistadores españoles en la resistencia indígena. Después del encuentro con los indígenas, procedieron a hacer repartos de las tierras y los pueblos. Los indígenas no fueron destruidos en algunos casos, sino utilizados como mano de obra para la agricultura y otras tareas. Entre los expedicionarios del conquistador Jiménez de Quesada, que venían por la codicia del oro y el poder, estaba Francisco de Silva, que en Tibasosa conoció al aborigen Zurita Soganimoso, hermana mayor del cacique de Tibasosa. De esta unión nació Alonso de Silva, el primer cacique mestizo de América. El mestizaje de culturas entre nativos y europeos. Por herencia, el hijo de la hermana mayor del cacique de Tibasosa sería el heredero al trono, pero con la conquista española hubo muchos impedimentos. Los encomenderos eran las personas que recibían premios por sus acciones a favor de la corona española. A ellos les asignaban una comunidad de 100 a 300 personas. Los tributos se pagaban en oro, dinero, semillas, gallinas o trabajos hechos al encomendero. Las tierras pasaban al dominio español y los indígenas eran distribuidos por el jefe de la expedición y quedaban obligados a prestar sus servicios personales, impuestos y recibir la evangelización mediante un cura doctrinero. En 1718 se eliminó la institución de la encomienda. El primer encomendero en Tibasosa fue el acompañante de Gonzalo Jiménez de Quesada, Francisco de Silva, natural de Portugal, y luego el sargento mayor del explorador español Federman, Miguel de Holguín, que se declaró enemigo del cacique Alonso de Silva. Miguel de Holguín fue encomendero de Chámeza y Tibasosa. En 1552 se funda el primer convento en Sogamoso y en 1555 llegan los franciscanos a Tibasosa, en medio de una capilla de bareque y paja. Alonso de Silva, cacique de Tibasosa, ingresó a la escuela creada para los mestizos en Tunja, pasando luego a ser escribano en Santa Fe de Bogotá, más exactamente en la Real Audiencia de la Corona Española. En este lugar se dio cuenta de las injusticias cometidas por los españoles hacia los aborígenes, por ejemplo, el de Miguel de Holguín, encomendero de Tibasosa. En 1577, la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada comisionó a personas para que en la provincia de Tunja localizaran y destruyeran santuarios e idolatría de los indios. Estaba prohibido hacer negocios tanto con indios como con esclavos. Alonso de Silva, cacique de Tibasosa, y Diego de Torres, cacique de Turmequé, fueron defensores de los derechos humanos de los indígenas y escribieron un memorial de agravios a la corona española. Por ello, Diego de Torres viaja a España con un documento firmado por los dos caciques. Este documento, titulado Memorial de Agravios, es de la fecha de 1584. En este memorial se habla que en los tributos los encomenderos engañan a los nativos. Se habla de maltratos con las mujeres e hijas, se comen las gallinas y además se llevan preso a los caciques. Pasamos de los pueblos indígenas y caseríos a las ciudades españolas, las fundaciones de ciudades como Bogotá en 1538 y Tunja en 1539.
en la visita de un ministro del reino español, que oía y sentenciaba las causas y pleitos, el pueblo de Tibasosa contaba con 575 indígenas, Nopsa y Chámeza 620. Estos datos de 1636. Después, en 1755, contaba Tibasosa con solo 203 indígenas y Nopsa y Chámeza con 176. Las tierras baldías comienzan a rematarse y los resguardos indígenas pierden muchas de sus tierras. En junio de 1777, un dignatario mayor de Tunja ordena extinguir al pueblo de indios de Tibasosa y agregarlo al pueblo de Nopsa, declarando vacantes las tierras del resguardo de Tibasosa el 27 de julio de 1777, para que salieran a remate. Los indios abandonan sus pueblos para trabajar en fincas o haciendas a cambio de un salario. Los indígenas resultan convirtiéndose en la clase campesina, trabajando sus huertas en las montañas y lugares apartados. Después del proceso de colonización y mestizaje, de impuestos y evangelización, Tibasosa pasa a ser reconocida por el virrey Manuel Antonio Flores como parroquia y se designa alcalde el 19 de diciembre de 1778, fecha en la que conmemoramos en el parque principal un aniversario más de nuestro municipio. En el siguiente capítulo seguimos con los procesos de independencia política, iniciando con el movimiento de los comuneros en 1781 y luego la gran ruta libertadora por los campos de Boyacá y Colombia en el transcurso del siglo XIX. Tibasosa fue parte importante en esta travesía de 77 días. Proyecto educativo de la Biblioteca Mariño Soler, con el apoyo de la Alcaldía de Tibasosa y el Ministerio de Cultura. Programa de Concertación Cultural. Hasta pronto.